Bueno, esta tragedia que enluta no solamente a San Cristóbal y que describías muy bien, Gustavo, donde un menor de 15 años ingresaba a la escuela Mariano Moreno de número 40, arremetía a tiros contra sus compañeros de escuela y en la cual Ian pierde la vida, un alumno de primer año de 13 años. Es un tema donde hay que poner mucha responsabilidad a la hora de informar y ver qué es lo que va a ir sucediendo. Ya hablaron los abogados del chico, del agresor, ya están trabajando todos los equipos de la provincia y del municipio en contener al resto de los chicos, a los docentes, a la escuela y a la sociedad en sí. Pero hay algo que no queremos perder de vista. ¿Qué es lo que va a suceder con el agresor? ¿Qué es lo que va a suceder con este menor de 15 años que terminó, reitero, con la vida de Ian, hirió a otros alumnos? En total eran 8 los alumnos que habían también llegado al hospital con algunas heridas. ¿Qué va a suceder con él? Le pregunto a Rodrigo Moravito, que es juez de menores. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Ojalá nos toque en algún momento un tema un poco más lindo, Rodrigo, un tema que no nos golpee tanto, no solamente a los santafesinos, sino también a los argentinos. Sí, lamentablemente siempre que nos tocó hablar fueron por casos santafesinos, ¿no? Sí. Lamentable, sí, que provoca mucha tristeza, crímenes de chicos por parte de quienes los cometen y de quienes también terminan su vida de esta manera, ¿no? Así que la verdad que, bueno, son casos que han conmocionado bastante el país, ¿no? Más que conmocionarnos, nos dio vuelta a todos la mirada que tenemos de cómo debemos manejarnos, o por lo menos eso me parece que debería suceder. La parte que nos compete y que nos traslada hoy, ya post sepelio, post entierro de Ian, y donde las escuelas tienen la bandera a media asta en la ciudad de San Cristóbal, donde el protocolo con los chicos en las escuelas también va a cambiar y ya hay algunos indicios, de hecho lo vivimos acá en Sunchales en este momento donde estamos hablando. Me lleva a preguntarte, bueno, ¿cómo se trata a un menor, a un chico de 15 años que asesina a uno y hiere al resto de los chicos? ¿Qué pena le puede tocar? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir la justicia ahora? Bueno, a ver, actualmente nosotros hasta hace no mucho se bajó la edad de punibilidad, Ujú. se bajó la edad de punibilidad en la República Argentina a través de la ley 27.801 que estableció en el artículo 52 que la ley va a entrar en vigencia a los 180 días o 6 meses, para ser exacto, Ujú. desde la sanción o efectivamente, como suele ocurrir con todas las leyes, de la promulgación en el boletín oficial. La ley que bajó la edad de punibilidad a 14 años se publicó en el boletín oficial el día 9 de marzo de este año, por ende recién va a entrar en vigencia el 9 de septiembre del corriente año. Por ende, el chico que cometió el delito y todos los que lo cometan de aquí hasta el 9 de septiembre, eh, esperemos que no, ojalá que Mm. no con esta magnitud, ¿no? Pero se van a seguir rigiendo por la ley que está vigente en el momento o el decreto ley que está vigente en el momento, que es el 22.278. Por ende, todavía ningún chico en la República Argentina es punible a los 14, sino que es punible a los 16 años, Ujú. y por debajo de esa edad no va a haber una respuesta penal sobre estos chicos, lo que no significa que no existe una intervención estatal. De hecho, imagino que en este momento sobre el chico que cometió el crimen de San Cristóbal hay medidas estatales que se están tomando. Entonces, después lo ¿Cuáles son, demás es materia de Rodrigo, cuáles son esas investigación. medidas de las que hablas? No, se trabaja por lo general con el sistema de protección integral. Habrá que ver también cuáles son las medidas que está tomando la justicia. Sería un poco irresponsable de mi parte hablar Ujú. primero de un caso que no conozco, sino solamente por los medios, y segundo, de una investigación que es en otra provincia que la verdad desconozco, pero por lo general lo que suele hacerse son tomarse medidas con los sistemas de protección. Por ahí los chicos por un par de días están institucionalizados, ¿sí? O por un tiempo que se determine de acuerdo a la manera en que se esté trabajando y se esté
intercambiando el trabajo, digamos, está intercambiando de alguna manera los puntos de vista con el sistema de protección y la justicia. Luego habrá que ver de qué manera se trabaja, qué se investiga, cómo se investiga. El caso es claro, un chico ya hay un autor individualizado, por supuesto, entonces en eso no hay mucha materia más para establecer, porque es algo en flagrancia, digamos, ¿no? Entonces, lo que habrá que verificar es también qué pasó en su momento con el victimario, cómo llegó a estas circunstancias, cómo obtuvo el arma, de dónde sacó el arma, bueno, todas cuestiones que son materia de investigación, cuál era su situación familiar, por eso se trabaja con el sistema de protección, cómo estaba siendo su vida en el hogar, si era víctima de golpes, de violencia o no, si venía de una familia bien constituida. Bueno, son todas labores que son necesarias para la hipótesis de la investigación, ¿no? Doctor, buen día. Gustavo Estrubia lo saluda. Hola, Gustavo, ¿cómo le va? Bueno, yo le quiero contar que el arma fue denunciada como robada ese mismo día, ¿sí? Ese mismo día, tengo entendido, ¿no? ¿Eso le quita la responsabilidad al propietario del arma o no? Al denunciar un arma como robada y después ese arma se utiliza para cometer un asesinato. Y si ha sido evidentemente, por supuesto que se tiene que investigar esto, querido Gustavo, ¿no? Se tiene que investigar si efectivamente es así como lo dicen, si efectivamente fue robada, de quién, en dónde estaba el arma, de qué posibilidades tenía ese adolescente de acceder, aún ilegítimamente, a la apropiación de esa arma. Bueno, esas son todas cuestiones que primero hay que investigar. Segundo, si fue robada, efectivamente así, le quita responsabilidad, claramente, porque es un arma que yo tenía bajo mi custodia. Habrá que verificar si el arma también estaba registrada, si la tenía, era un usuario legítimo. Bueno, son muchas las hipótesis investigativas que hay que hacer, pero de todos modos, el derecho penal castiga a quien comete el hecho, ¿no? Y quien cometió el hecho fue un adolescente, claro, independientemente de cómo haya obtenido el arma, ¿no? Que también será materia de investigación. Doctor, y hablaba recién cuando iniciaba su relato, decía, bueno, estará al resguardo un par de días, aún siendo un caso como este. Perdón, sí. Moni, a ver, un par de días, digo yo, por una cuestión, digo, claro, en la charla que estamos teniendo, yo no sé, después puede ser un tiempo más largo, habrá que ver qué medidas toma la justicia, qué dicen los sistemas de protección, porque fíjese que, y disculpe que lo haya interrumpido en la pregunta, pero más o menos me oriento hacia dónde va. Hay sistemas, si por ejemplo el vínculo familiar no es el acorde, o no es un núcleo que es nocivo, que no está bien, por parte, digo, del victimario, ¿no? Sí. Entonces lo que hay que hacer es, hay medidas primeros protectorias por parte de los sistemas de protección integral y después medidas excepcionales. La medida excepcional es la exclusión del vínculo, por supuesto sacarlo de ese grupo familiar nocivo, pero puede haber una familia extendida. Si no hay familia extendida para ubicar al joven, será en una institución. Eso lo establece claramente el sistema de protección integral, pero por cuántos días, uno dice un par de días, sí, por decir, bueno, estoy diciendo algo muy en general, pero eso lo va a determinar las autoridades de la provincia de Santa Fe. Claro, yo lo entiendo a usted, ¿no? Que lo que, digamos, se debe proceder de acuerdo a la ley, y eso está claro. Ahora, me da la sensación de que están queriendo hacer con este chico de 15 años, este asesino, que sea más víctima que el propio chico que ya está muerto y que la propia familia del chico muerto. Y mire, Gustavo, la sociedad es tan ciclotímica, ¿sí? En un primer momento... a ver, acá el chico que está supuestamente en Santa Fe, seguramente ayer comió, almorzó, cenó, o se levantó, desayunó, durmió bien, y detrás de todo eso hay un chico muerto, una familia destruida, me da esa sensación, que están tratando de que el asesino, el que disparó, sea más víctima que el propio chico que está muerto, me da esa sensación. Si se logra determinar,
para una cuestión particular, primero que nada justifica un asesinato, que quede claro, ¿no es cierto? Nada, absolutamente nada. Ni siquiera, mire lo que le voy a decir, pero esto es una opinión muy personal, cuando el asesinato está legitimado, como en los países que tienen pena de muerte, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, si el chico está en una institución, seguramente va a comer, va a dormir, y va a estar en una situación, no sé en cómo, pues no conozco las instituciones de Santa Fe, yo hablo muy desde una opinión más técnica, sí, más legal, pero tiene que efectivamente lo que va a estar es privado de la libertad. Si es que está privado de la libertad, desconozco, vuelvo a repetir, y tiene que obviamente ser abordado y atendido, independientemente de que eso pueda molestar, efectivamente, porque las cárceles está llena de gente que comete delitos y sin embargo comen y duermen, y lo tiene que solventar usted, yo y el resto de la sociedad, porque por eso las cárceles se solventan con los impuestos de los ciudadanos. Ahora, el trabajo a partir de ahora es ver, insisto, qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, tratar de evitar que esto pase, pero el problema es que con la ley penal nunca evitamos que esto pase, y yo no soy un abolicionista. El problema es que, imagínense, Gustavo, Mónica, que si la ley estaría vigente hoy, ¿sí? Supongamos que la 27801 estuviera vigente hoy, ¿sí? Sí. El 30 de marzo, cuando ocurrió esto. Sí. El chico, por supuesto, iba a ser procesado. Totalmente. Desde el punto de vista penal, pero eso no lo exime de un montón de derechos que tiene, evidentemente, como adolescente, digo, desde el punto de vista legal, porque lo establece la ley. Los jueces y los fiscales y las personas que trabajan en la justicia tienen que hacer lo que dice la ley, y no crea que nos caen bien ni los crímenes ni los asesinos, nos caen tan mal como le caen a usted y le caen a cualquiera, pero nosotros estamos para otra función, que es aplicar la ley, respetar lo que establece las normas, y sobre todo en situaciones de personas como adolescentes en contacto con la ley penal. Entonces, seguramente, si estuviera vigente esta ley, hubiese sido procesado, y la pena máxima que puede aplicarse según la nueva ley, que todavía no está vigente, es hasta un máximo de 15 años de prisión, ¿sí? Que no quiere decir que le vayan a aplicar los 15 años, porque eso puede ser materia de un juicio y de lo que fuera. Pero el problema es esto, lo que quiero llegar, que aun cuando la ley hubiese estado vigente, de una forma u otra, lo mismo, siempre llegamos tarde. Esto es lo que se planteó no hace mucho con el tema de la baja de la punibilidad. Claro. ¿Sabe por qué? Porque la ley le destinó, y ustedes lo pueden constatar en la propia ley, 27.801, lo ponen en este momento en su compu, la van a ver, dice que se destina 23.000 millones de pesos para materializar esta ley, que están destinados la mayoría de los casos para organismos nacionales, no mencionan las provincias. Otro problema que me parece que van a tener las provincias, porque los 6 meses que han dado para la vigencia de la ley es para que se acondicionen las provincias para todo lo que se viene, ¿sí? Entonces, esos 23.000 millones de pesos para el sistema penal es una respuesta al delito, no es la solución al delito. La solución al delito son las prevenciones previas, ¿sí? Entonces, fíjese que equivale a 7 veces más de lo que en el 2025 se le dio a los jardines de infantes. Equivale a el doble de lo que se dio a la educación en la República Argentina. Equivale al doble de lo que se dio al sistema de salud. Equivale a 5 veces más de lo que se recortó en becas. Entonces, por ahí digo, a ver, delito siempre va a haber. Yo sería algo muy hasta absurdo que le dijera que no va a haber delito va a haber. Estados Unidos tiene pena de muerte y es el campeón encarcelador en el mundo. Doctor, le pregunto a usted como juez, ¿no? ¿Qué le pareció? Porque, bueno, se ha mediatizado bastante también. Salieron rápidamente los abogados defensores a hacer declaraciones, ¿no? Que se trataba de un caso de bullying. Bueno, yo le cuento que a esta hora la Fiscalía descarta, ¿sí? Está descartando la Fiscalía
que el móvil sea un crimen por bullying. Yo se lo aclaro porque esto es información, Claro. es información clara, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Le llama la atención que los abogados defensores rápidamente, será parte de la defensa, una estrategia, que salieron rápidamente a tratar? Exactamente. No me llama la atención. Los abogados defensores tienen una labor, ¿sí? No sé si serán particulares u oficiales, pero independientemente de lo que sean, tienen su labor, tienen sus estrategias, van a plantear un caso, va a haber una teoría del caso, también va a haber de la fiscalía, pero le insisto, o sea, ellos van a plantear esto como abogados defensores, pero el caso no es penal. Claro. De hecho, ellos van por un brote independientemente psicótico. de las estrategias, el caso no va a ser penal. Claro. El problema es una estrategia, es un trabajo que hacen los defensores y yo al menos lo digo desde el punto de vista de la justicia. Después, claro, por supuesto que un ciudadano, claro, por eso cualquier ciudadano puede pensar absolutamente lo contrario, es lógico, porque indigna, porque es un caso que indigna, porque fue horrible, porque fue horroroso, porque fue terrible. Y está bien que así sea, pero los abogados hacen su trabajo y es su estrategia y están defendiendo a una persona y se valen de lo que... Por supuesto que hay excesos a veces también en los abogados, en muchas ocasiones, no digo que sea este el caso, hay excesos en el planteo, en los planteos defensivos, en muchas ocasiones también se cometen errores. Creo que lo peor que puede pasar en este caso o en todos casos como de esta naturaleza es minimizar el daño que ocurre, claro. ¿sí? Independientemente de la tragedia que es fuertísimo, es minimizar esto, sino que en todo caso, a más allá de la tristeza y de lo grave que significa, me parece que tiene que servir este caso para empezar a ver qué es lo que pasa con los adolescentes, por qué adolescentes en estos contextos, porque debemos ser claro algo, esto no fue un crimen en un contexto de inseguridad, ¿sí? O sea, como el chico que sale a robar y mata, bien, digámoslo así. No, él salió a esto. Claro, o como el caso de Jeremías en su momento, que fue en un contexto particular también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con chicos de esa edad, que llegan a tomar determinaciones de esta naturaleza? ¿Qué es lo que ha ocurrido previamente? ¿Qué es lo que ha pasado? No para victimizar ni para romantizar nada, aclaro, pero tenemos que saber el origen de esto para ver qué es lo que está pasando en muchas ocasiones con los adolescentes. Para trabajar desde ahí. Tengo una primera impresión que me parece que puede servir para reflexión, no quiere decir que esto sea exactamente así, pero fíjense en ustedes la violencia social que existe hoy en día. Todo es violencia. Hay violencia en el Congreso de la Nación en ocasiones. Los padres cuando dejan a los chicos que se agarran a golpe de puños, los llevan a jugar un partido de fútbol y insultan al árbitro, lo golpean al árbitro, insultan a otros chicos o se agarran a golpe de puño. Y los chicos ven todo eso y ¿saben qué internalizan? Que la única forma de resolver un conflicto es a través de la violencia. Y esa violencia en muchas ocasiones puede ser letal, porque además los chicos tienen hoy un acceso a Internet o a la inteligencia artificial que no está ni siquiera controlado, medido, sino miren que hay países que están tan preocupados por esto, como por ejemplo Australia, que dice que a partir de los 16 años recién pueden tener redes sociales, pero nosotros sería algo ilógico que hoy salgamos a decir, mira... Claro, totalmente, claro. Porque ya pasa también, digamos, acá ya nos vamos yendo un poco, porque tenemos un presidente que es oralmente muy violento y también en redes sociales es extremadamente violento. Entonces de ahí no le podemos pedir pera al olmo, como se dice habitualmente, ¿no? Me parece que ya hay que trabajarlo mucho más para adentro, ¿no? Rodrigo, una última consulta. Post-septiembre, ¿sí? Post estos 6 meses de reacondicionamiento de la ley, donde se ponga en vigencia, donde ya a los 16 años sí va a ser punible. ¿Hay alguna posibilidad de que se lo juzgue bajo esa ley? No, ninguna. O sea, todo, mire la todo, palabra que voy a poner, todo muere acá. Toda regla, no digo que muere, yo no le diría que muere. Hay que ver qué es lo que hace el Estado a partir de ahora. Claro, porque no es retroactivo. Que no exista respuesta penal
no significa que no deba existir intervención estatal. ¿Está Bien, claro? perfecto. Debe existir intervención estatal. Ahora, hay una regla general que es, incluso rige en la Constitución Nacional, en el artículo 18, que es el principio de legalidad. Toda persona responde ante la ley de acuerdo a la fecha en que cometió el hecho, ¿sí? O a la edad que tenía cuando cometió el hecho. Entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente, el chico cometió el hecho el 30 de marzo Sí. del año 2026. La ley que está vigente es la que establece que la punibilidad es los 16 años. Nunca va a cambiar eso, porque yo a nadie le puedo aplicar, porque es lógico, existe la no retroactividad de la ley penal más gravosa, ¿sí? Por ende, esta es una ley más gravosa y no se le va a aplicar jamás. Él se va a regir por la ley que está vigente ahora, nos puede molestar, nos puede afectar, pero es lo que exige un Estado democrático de derecho, ¿sí? ¿Sabe por qué le pregunto, doctor? Porque hay un caso en la ciudad de Ceres, en Santa Fe también, donde una chica mata a una amiga, o amiga entre comillas, y después de era menor, después de un tiempo, entiendo que en el 2025 terminan encarcelándola. Por eso le preguntaba si hay alguna posibilidad que pos el cambio de ley termine juzgándose de otra manera, o se Si pueda era pedir una punible, revisión del caso. Claro, habría que verificar si ese caso de la chica de compañera era punible, o sea, tenía la edad de 16 años cuando mató a su compañera. A Bien. su amiga o su amiga entre comillas, como decís. Si tenía 16 años, Bien, posiblemente entiendo. sí puede ser procesada y penal. Pero un chico por debajo de los 16 años, como este chico de 15, ¿sí? No va a responder ante la ley penal porque el hecho fue cometido en Con la esa edad. vigencia de una ley que establece que la punibilidad todavía es de los 16 años. Y con 15 años no es punible. Gracias, Rodrigo. Gracias, doctor, por el ratito que nos ha regalado, por llevarle un poco de claridad, de información a la gente, que es lo que está necesitando en este caso. No, por favor, a ustedes. Que un saludo a los hermanos santafesinos. Y felices Pascuas para todos. Igualmente.